Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una entrevista aquí en el aire de la retaguardia. Desde que se fueron conformando los grupos, desde que aparecieron los primeros testimonios de hijas e hijos desobedientes, de hijas e hijos de militares que se atreven a contar sus historias de haber sido partes de entramados familiares vinculados al genocidio por el accionar en general de sus padres militares. Siempre es como conmovedor y también, ¿por qué no decirlo de alguna manera, también atrapante escuchar este tipo de testimonios? Hoy te vamos a presentar uno más. Cuando uno piensa el momento que estamos viviendo y de alguna manera el resurgir de algunos discursos neonegacionistas o quizás podría decirse incluso ni siquiera dos demonistas, ¿no? Porque hablan de casi que de un solo demonio, que serían justamente quienes son las víctimas, quienes han sido las víctimas del terrorismo de Estado y del genocidio en la Argentina. En este momento en que esos discursos tienen incluso hasta representación parlamentaria, cada vez que aparece alguien que ha sido criado en esos entramados militares que uno puede imaginar como rígidos, como monolíticos en lo ideológico, como duros, ¿no? Siempre que aparece un testimonio de esos es un golpe casi de knockout para cualquiera de esas teorías, ¿no? Porque de sus propios senos familiares aparecen personas que repudian lo que han hecho sus padres, y en este caso también nuestro entrevistado va a hablar no solo de su papá, sino también de su mamá. Ambos estuvieron en Campo de Mayo. Él se llama Sergio Triaca y es otro hijo desobediente. Acaba de dar testimonio hace poco más de un mes ante el juzgado de instrucción de la jueza Alicia Vence, que lleva adelante la instrucción de la megacausa Campo de Mayo, y está aquí con nosotros para hablar por primera vez en público en el marco de esta entrevista de la retaguardia. Así que lo primero que quiero hacer, Sergio, además de agradecerte por tu testimonio y por lo que ya anticipo, como en todos estos casos, es un testimonio sumamente valiente porque implica enfrentarse a las propias familias, ¿no? En algún lugar quedarse solo de en ese entramado familiar para pasar a tener otras personas que te valoran por fuera de ese núcleo directo y primigenio. Te agradezco en nombre de la retaguardia, por supuesto en nombre también personal, porque me incluye que estés aquí con nosotros mostrándote en público por primera vez. ¿Cómo estás? Gracias, Fernando. Bien, gracias a la retaguardia por este noble recibimiento. Eh, y bueno, todas las palabras que decís son muy ciertas. Agradezco a Historias Desobedientes, que estoy participando de Historias Desobedientes Argentinas, que también me da mucha fuerza. Eh, pero simplemente no sé si lo mío es valentía. Yo simplemente quiero aportar un granito de arena, Fernando, para el histórico informe de la CONADEP del año 1984, del Nunca Más. Y mi humilde pretensión es aportar un granito de arena de lo que he vivido, de lo que he escuchado, de lo que he visto, y rendir homenaje con este simple testimonio que empecé, pero que voy a continuar mi lucha. Como bien dijiste, hice un testimonio hace poquito en el tribunal de la doctora Vence. Uh -huh. Y bueno, es el puntapié, pero es simplemente para el nunca más y para rendir un homenaje
a los que tanto sufrieron y las familias que hoy en día siguen sufriendo. Así que lo mío no sé si es valentía. Bueno, a quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando a través de la retaguardia, les anticipo algo. Hasta aquí hemos escuchado en general testimonios de hijas e hijos que lo que hacen es contar quiénes eran sus padres, vincularlos de alguna manera al genocidio y rechazar esa actuación durante el terrorismo de Estado que han tenido sus progenitores. Pero en este caso, lo que, además de hacer eso, lo que va a agregar Sergio Triaca es cosas que él ha visto en Campo de Mayo. Y me parece que eso es un plus que tiene tu testimonio, ya tu testimonio judicial y mucho, no sé si mucho más, pero digo, este testimonio público que estás dando seguramente va a tener un recorrido enorme. Sergio, me animo a planteártelo porque vos además vas a contar cosas que viste. Pero arranquemos Sí. por quiénes eran tu papá, que está fallecido, y tu mamá, que tiene 93 años, y qué hacían en Campo de Mayo cada uno de ellos. Claro. Bueno, mi padre, Numa Osvaldo Triaca, eh, y coronel de ejército, de infantería, y su último destino de papá fue Campo de Mayo, en el comando de institutos militares, ¿sí? Ujú. Eh, y mamá, Olga Elvira Christoph, de Triaca, eh, trabajó junto a mi padre los últimos 6 años. Mi padre falleció en el año 77, así que calculo que desde el 71 en adelante mi madre viajaba todos los días con papá a Campo de Mayo. Doy fe porque se iban temprano juntos a trabajar, y eso fue así durante 5 o 6 años. Bueno, ese fue el último destino de mis padres. Obviamente, como hijo de un militar, han habido otros destinos, Ujú. pero el que ha marcado mi vida fue cuando uno es más consciente. En el año 77 yo tenía 14 años. Yo nací en el año 1963. Y bueno, lo que ha marcado mi vida fue ese último año, en especial el año 1977, te podría decir, Fernando. Ujú. Esa es, esos son mis padres donde trabajaron, y eso estoy situado yo con esa edad en esos momentos. Bien, vos ibas frecuentemente a Campo de Mayo, te llevaban Soy- frecuentemente. Sí, yo iba frecuentemente porque los hijos de militares, o como cualquier eh, hombre que lleva, o padre, madre, que lleva a sus hijos, a veces inocentemente, al trabajo. Quizás por casualidad, que quizás yo no tenía que ir al colegio ese día, o tenía que ir quizás al hospital militar de Campo de Mayo, porque esa era mi lugar de obra social. Digamos, me hacían atender con un clínico o con el odontólogo. Recuerdo muchísimo haber ido a Campo de Mayo, y entonces también iba a la puerta de entrada del Comando de Institutos Militares, y mi padre me dejaba en el casino de oficiales. Es decir, que yo fui muchas veces, respondiendo a tu pregunta, a Campo de Mayo, por estos motivos, de ir a mi obra social, o de quedarme en el casino. En tu declaración judicial vos decías que una de las cosas que más te llamaba la atención cuando ibas al hospital es que veías como un movimiento fuera de lo común, o que ahora asumís como fuera de lo común, de muchas personas civiles ensangrentadas en los pasillos. Sí, imagínate que eh, para un chico de 14 años, que
solamente vivía esa educación que también describiste al principio, de una educación tradicional, eh, hermética, en donde este, un colegio alemán, todo muy estricto, pero siempre con la disciplina que se decía, ustedes no tienen que pensar, o en inglés cuando teníamos materias nos decían también, you don't have to think, que significaría ustedes no tienen que pensar. Esa era mi formación, pero eso no quitaba que a pesar de que eso me inculcaban, de que no tenía que pensar, que cuando yo salía a la vida o iba a acompañar a mi padre, uno está como una esponja y esa esponja absorbe lo que ve, Claro. absorbe lo que escucha, y entonces cuando yo llegaba, incrédulo, veía soldados que traían en camilla a alguien ensangrentado y un médico con guardapolvo blanco que en vez de tratar bien al que estaba en la camilla ensangrentado, por ahí le daba un golpe, si el brazo se le caía de la camilla, se lo golpeaba. Una cosa que uno, si ve a un médico, tiene que ver al médico que trata bien a alguien, Todo lo digamos. contrario, sí. Y entonces también en los pasillos, cuando yo me iba hacia el clínico o a otro especialista o el odontólogo, claro, veía de todo ahí adentro y veía gente con marcas de sangre. Y bueno, eso es lo que yo humildemente digo, como una esponja, un chico, lo absorbí y eso uno no se olvida. Del maltrato a los que iban en camillas, no me olvido, porque un médico no tiene que hacer eso. Situemos de vuelta en el año. ¿Eso pasó en qué año? 1977, 1970. ese es el último año, digamos, Ujú. un año muy duro, ¿sí? Porque en el año 1977, eh, bueno, tantas cosas estaban ocurriendo en el país, tanto oscurantismo, y esas cosas, eh, toda esa página triste de la Argentina pasaba mucho por Campo de Mayo, donde fue, como bien se dice, el Auschwitz de Argentina, digamos, Ujú. un lugar con muchos centros clandestinos, un lugar donde había una pista, y tengo que aclarar que la oficina de mi padre estaba a 300 metros, a tres cuadras de la pista, 4 cuadras de la pista de Campo de Mayo. Es decir, cuando yo iba, como vos me preguntabas, a Campo de Mayo y yo me escapaba del casino, cruzaba un par de cuadras, iba intempestivamente a la oficina de mi padre, yo no sabía que a poca distancia había una pista de Claro, vuelo. claro. Pero ahí sí estaba la pista de Campo de Mayo, un dato que no es menor. Los jueces militares actuaban dentro de Campo de Mayo y a pocos metros de la pista de Campo de Mayo. Claro. Algo tremendo para Sí, mí. sí, sí, claro, sin dudas que lo es. Lo estamos viendo en el juicio que se está desarrollando ahora, en los tiempos en los que estamos grabando esta entrevista, que es el juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, que se lleva adelante en general los días lunes, donde los ex colimbas están dando Claro. testimonios en algún sentido parecidos al tuyo, a algo que nos vas a contar ahora, que ya le Sí. contaste a la jueza Vence hace poco más de un mes en el juzgado de instrucción de la mega causa Campo de Mayo, que es que vos viste en ese casino de oficiales y en una de las oficinas a 3 personas claramente eran secuestrados, digamos, ¿no? Ahora podemos reconstruir. Quizás en aquel momento, no sé si recordás qué sensaciones tenías, pero hoy lo podemos decir abiertamente, eran 3 personas que estaban secuestradas seguramente en el campito, ahí a algunos metros. Eh, sí, creo que podemos hacer esa deducción sin pecar de decir que estamos mintiendo.
¿Por qué? Porque primero a mí que llegaba y fui un testigo involuntario, Fernando, de lo que vi. Cuando yo estaba sin entrar en la oficina de mi padre, es decir, estaba a unos 5 o 6 metros retirado, este, mi padre estaba detrás de su escritorio con un secretario, como actúa un juzgado, tiene un secretario, tiene una mano derecha que lo asiste al juez, pero evidentemente podemos decir que, que eran secuestrados, o podemos, si no decimos eso, yo puedo decir que no era personal militar, porque no estaban ni uniformados, se veía que estaban maltratados, una vestimenta ya sucia, que estaban, no estaban bien prolijos. Si la función de un juez militar es, dentro de sus códigos, juzgar a personal militar, sea soldado, suboficial o oficial, hasta su mismo rango, ¿no? Se supone que, bueno, deben respetarse, digamos, código de que el militar se presenta bien prolijo. Lo que yo vi era desprolijidad. Esa gente que vi no los tres juntos, Fernando, lo vi en circunstancias, en días distintos. A dos personas yo solamente las vi de espalda, y a un tercer caso yo sí vi un 3/4 de perfil, y tengo que decir que esas personas que no estaban prolijas y que tenían el pelo un poco largo ya, no estaban esposados. Eso es lo que yo digo también, a lo que te decía, que como esponja hay ciertas cosas que me quedaron. No estaban esposados, sino que estaban amañatados. No puedo ahora decir con claridad si era una soga, si era un cable, pero no era una esposa, digamos, que uno eso lo identifica fácilmente, digamos. Claro, estaban Estaban atados. atados atrás, y los empujaban y los maltrataban. Entonces a dos yo vi de espalda, y a un tercero, que es el que más me impactó, fue alguien que en un momento, los dos custodias que esta persona tenía atrás no se habían percatado de que yo estaba afuera de la oficina, en ese pasillo largo, digamos. Esos dos militares no se habían percatado de que estaba el hijo del coronel ahí afuera. Entonces, por eso digo que fui un testigo involuntario. Entonces, de repente, este testigo se dio vuelta, sintiendo mi presencia, y me miró. Me miró y yo lo miré. Habrán sido 4 segundos, pero fue una mirada que yo la llevo como una herida en mi corazón, porque fue una mirada de tanta tristeza, que fue realmente una mirada de despedida de ese chico. Yo lo viví así, como algo terrible, que, bueno, recién ahora me doy cuenta, Fernando, recién ahora me doy cuenta. Y bueno, y quedó en esa mirada. Pero después de esa mirada, también algo que realmente me impactó fue que uno de los custodios de este preso, pongámosle el título que querramos, pero que no era bien tratado, es decir, que estaba en un juzgado y que no se estaba actuando como tiene que actuar un juzgado. Entonces uno de estos custodios le dice al otro, este sube al avión y sale volando. Fue una frase también que me quedó como que, en ese momento, yo qué podía entender: sube al avión y sale volando.
son ¿cuántas frases? Son 7 frases. Este sube al avión y sale volando. Son siete palabras, 7 frases que yo en ese momento no podía darle el contexto que podemos darle hoy con los testimonios que vos bien dijiste están pasando por este es el caso 323, los vuelos de la muerte, que integran la mega causa de Campo de Mayo, ¿no? ¿Te acordás Bueno, quién? eso es lo que es lo que vi y escuché con mis propios ojos y eso no se olvida como tampoco, Fernando, te voy a ser sincero, tampoco se olvida ese rostro. El juzgado me preguntó y de hecho hay una descripción, no me pidas hacerla ahora, ¿viste? Pero hay una descripción porque no se olvida eso. No olvido el rostro de tristeza, no olvido esa frase de esos custodios y no olvido el rostro. El rostro yo lo vi, trato de buscarlo en fotos. ¿Haces el ejercicio de buscar en fotos para ver si lo ubicás? Sí, Fernando, sí, hago ese ejercicio. Cuando van los familiares, que a mí me da mucha tristeza por los familiares, que buscan a alguien, y los que llevan colgados esas fotos, yo trato de buscarlo ahí. Obviamente, quizás hay archivos, ¿viste? Pero sería innumerable, ¿viste? Mirar, ¿viste? Yo trato de hacer ese ejercicio simplemente, como te dije, para tratar de dejar un homenaje y de aportar algo. Entonces hice ese testimonio y sí, si yo veo una foto y lo veo, yo puedo decir, es esa la persona que vi. Yo estoy en condiciones de hacerlo. Sergio, conocías a las personas que se dieron ese mensaje de que esa persona iba a ser víctima de un vuelo de la muerte? ¿Las habías visto antes? No, 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 son quizás militares que traían a alguien del campito, ¿entendés? Y Traían algo. no los recordás No, como... no, esos rostros no, no te no, quedaron fijados como te quedó el de la víctima. claro, no, no, porque quizás los que actuaban ahí adentro, en el campito o en los centros clandestinos que existían ahí, era gente que actuaba ahí, quizás sacaban a alguien y lo volvían a llevar y estaban destinados exclusivamente a ese lugar. No era gente que yo veía que trabajara en la oficina de mi padre, digamos. Es Ujú. decir, no fue, eh, como te decía, un secretario o un fiscal o alguien del entorno de la oficina del juez que iba a buscarlo. No, seguramente fue personal que actuaba ahí en el Campito o en alguno de estos lugares. No los reconozco. Vos decías Pero bueno. para cerrar, salvo que por supuesto tengas algo más para agregar, un poco el Sí, relato alrededor de tu padre Numa Osvaldo Triaca, y juez acá. militar de Campo de Mayo, coronel. Él murió en 1977. Yo voy a compartir con nuestra audiencia un, un tuit publicado por Afavita, que es uno de estos grupos que defienden genocidas y que dicen que en realidad buscan una suerte de memoria completa, asociación familiares de víctimas del terrorismo en la Argentina. Dice, 25 de diciembre del 77, coronel Osvaldo Numa Triaca muere como consecuencia de las heridas provocadas por montoneros en emboscada realizada el 19 de diciembre al ingresar a su domicilio en Olivos, provincia de Buenos Aires. La primera pregunta es, ¿vos estabas ahí en ese momento? Sí, sí, Fernando, yo estaba ahí, justamente
yo volvía de la calle de hacer un trámite con mi padre. eh, entonces, bueno, la maniobra es, mi padre se queda en el coche esperando que yo abra el portón. Yo abro el portón, él ingresa el coche en el garage. El garage todavía sigue semiabierto, ¿no? Digamos, son maniobras que se demoran 2 minutos, es entre que entra el coche y uno tiene que cerrar. Pero en el momento que él baja del coche, ahí aparecen dos personas que yo puedo ver bien, eh, y intentan ingresar a la casa, ¿sí? La apariencia era una apariencia bien, digamos, bien peinado, bigotes típicos de esa época, bien prolijos, saco y corbata, bien presentados. Sabían muy bien cómo actuar, digamos, eh, y, intentaron ingresar a la casa, es decir, ahí ya lo tenían apuntado a mi padre. Y primero se presentaron así: somos policías, pero mi padre, ya percatándose de la situación, tranquilo, soy coronel, pero inmediatamente mi padre efectúa una maniobra donde cierra la puerta para evitar una segunda puerta, no el portón, ¿no? Está el portón y después hay una segunda puerta para ingresar a la casa. Evita que estas personas ingresen, y ahí le efectúan un disparo que atraviesa todo el abdomen. Y cuando ven que ya no pueden ingresar, porque del otro lado no había un picaporte para abrir la puerta, sino un adorno, ya no podían ingresar en una puerta metálica, se dan a la fuga. Mi padre pudo cargar su arma 9 milímetros y sale a la calle, y hay un intercambio de disparos porque en la esquina había un Peugeot 504 que estaba con otra persona esperando a esta gente, ¿no? Digamos. Ujú. Eh, Y muere entonces se dan a... muere unos días ¿Cómo? después en el hospital, internado en el hospital. Claro, y papá, después de esto, del 19 de diciembre, él es llevado al hospital de Vicente López y después es trasladado al hospital militar, y fallece el 24 de diciembre, más exactamente el 25 a las 2 de la mañana, Y digamos. qué dijo la Este justicia? hecho que vos decías ¿Qué de dijo? Montoneros, Claro, porque no, yo no discúlpame. lo digo, lo dice la gente de Ah, Afavita, e incluso está en claro, listados presentados por estos grupos de familiares, eh, claro, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Eh, claro, como víctimas claro. de las organizaciones que ellos llaman terroristas, y sin embargo la justicia en ese momento, tengo entendido que dijo otra cosa, no dijo que lo mató Claro, Montoneros. claro, obviamente interviene un juzgado de San Isidro, y se dan todas las actuaciones, interviene el ejército, obviamente. Fue una conmoción, un atentado de montoneros, como vos bien decís, así se publicaba en todos lados, contra un coronel de ejército, ¿no? Fue contra un juez, también, ¿no? Del ejército. Qué dijo la Este, justicia finalmente? y la justicia finalmente dijo que fue una tentativa de robo simple. Y así entonces lo informa también la CIDE, el ejército argentino. Se informa en todos lados que
fue un robo simple y así termina la carátula del expediente. Bueno, Pero lo que vos decís, y este tuit, por ejemplo, yo, no sé si, por ejemplo, acá, no sé si se llega a ver, dice, víctimas de terrorismo de Estado, acercarlo un poquito ¿sí? más a ¿Sí? la... Ahí está, víctimas de 10 años de terrorismo. ¿Es una solicitada? Claro. ¿Qué es? No, esto es del diario La Nación del jueves 8 de mayo de 1980. Es un Entonces, listado... la Nación, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide un informe muy estricto al gobierno argentino, al gobierno de facto, sobre determinadas situaciones, y el gobierno argentino le responde en forma muy enérgica ese pedido de informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le responde que hay 10 años de víctimas de terrorismo Ujú. y le envía un listado de todos los militares que cayeron por el terrorismo, ¿no? Y en ese listado está el nombre de mi padre. Cuando ya se sabía, porque esto es año 1980, a ese informe de la Comisión Interamericana, ya se sabía por la CIDE, por el juez, por la policía, por todos los organismos de militares que hacen su informe acá, ¿no? Que mi padre murió por un atentado de robo civil, pero sí se utilizó su nombre para decir que cayó por la subversión. Entonces, el círculo militar también pone una placa y mi padre nunca ascendió post-mortem a general. Es decir, que todo fue una gran mentira, todo fue utilizar, todo era culpa del terrorismo, y lo que vos decías, había un solo demonio. Ujú. Y cualquier persona quizás que era muerta en la calle o lo que sea, bueno, engrosaba esta lista para decir que todos fueron muertos por el terrorismo. No, mentira, mentira. Mi padre ni siquiera ascendió a general, digamos, post-mortem. Si hubiese sido así, entonces automáticamente se tiene que dar el ascenso post-mortem cuando vos morís en un acto de guerra. Pero evidentemente hasta del lado del ejército hay tanto oscurantismo y tanto deshonor que a mí me da una gran vergüenza haber sido partícipe de una familia militar, porque no es como se dice el honor y la familia bien formada y los hijos al colegio. No, no fue así. Yo doy fe que no fue así. Todo fue un gran deshonor y toda una gran mentira para la sociedad para perpetrar lo que ya se sabe que se hizo, ¿no? Digamos, y lo tengo que decir con vergüenza porque después de haber trabajado 10 años honrosamente en organismos del Estado para la CONEA, después yo trabajé 25 años para Mercedes-Benz Argentina. Y así como tengo vergüenza de mi familia, también tengo vergüenza de Mercedes-Benz Argentina, de lo que estamos viviendo, que esa fábrica también fue cómplice. Mi familia fue cómplice, mi padre fue cómplice, porque un juez que tiene una oficina a pocos metros de la pista de los vuelos de la muerte tiene que saber qué está pasando por ahí. Mi madre, que trabajaba en la oficina de personal, donde estaba uno de los mayores cerebros que se dice, Omar Echeverría, digamos, y tantos otros, para hacer todas las listas de los desaparecidos, Fernando, todo tenía que pasar por el comando de institutos militares. Todo se tenía que hacer en la oficina de personal o en inteligencia. A mí me gustaría que mi madre tuviera un acto de humanidad y me diera algún dato, pero no sé si lo voy a lograr. Yo estoy haciendo mi humilde parte con toda la humildad y todo el perdón que tengo que pedir, porque yo no sabía lo que pasaba.
te soy sincero, yo no sabía lo que pasaba. Bueno, pero eras un adolescente, no cargas con ninguna culpa ni responsabilidad. Mira, Sí, eso lo cuando, decís vos, pero yo no lo sé si es así. mira, Sergio, cuando nosotros hacemos aquí el programa de radio en el que también se está escuchando esta entrevista oral y público y lo hicimos durante muchos años hasta Sí, su fallecimiento el año pasado con Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA. Y yo claro, recuerdo que cuando entrevistamos por primera vez a Pablo Berna, eh, sí, hijo de Julio Berna, médico que participó de los vuelos de la claro, muerte. Recuerdo que cuando lo íbamos a sacar al aire, yo eh, antes de ponerlo al aire, hablé con Basterra y le dije, mira, Víctor, vamos a entrevistar al hijo de un genocida, yo no sé si, no quiero exponerte a que vos te cruces al aire con él. No, sí. yo quiero hablar con él y cuando lo sacamos al aire, Víctor categóricamente con esa lucidez tan grande que tenía y siendo quien es, ¿no? Ese héroe absoluto, sobreviviente del genocidio, eh, le dijo, la maldad no se hereda. Así que me parece que eso, si estuviera Víctor hoy aquí con nosotros, te estaría diciendo eso mismo a vos. Digo, vos no podés tener responsabilidad por los hechos llevados adelante por tu papá o por tu mamá. Y Claro, al pero contrario de eso, estás esmerándote, poniendo un esfuerzo incluso en poder dar algo de información a los familiares, cosa que tampoco es tu responsabilidad. Es responsabilidad de los genocidas en primer lugar y del Estado en segundo lugar, no de alguien que creció en el seno de una familia militar porque eso fue lo que le tocó en la vida. Pero me da vergüenza, Fernando, porque viste cómo se dice esa frase, la familia es la familia, la sangre es lo que tira. Yo aprendí en la vida a que la familia de sangre no es la más importante, no es lo único. Yo aprendí a tener otra familia, que no es justamente la de sangre. Eso es lo que me enseñó la vida y agradezco esto que decís de Berna, mucho honor a eso. Te agradezco, me hace bien. Pero igual siento vergüenza, no te lo voy a decir, porque en mi familia yo siempre seguía tratando de acercarme. Y mi madre o mi hermana, Diana Patricia Triaca, que es esposa también de un coronel de Darío Raffo Calderón, mi hermana me decía, y mi madre también, a vos te tendríamos que haber tirado también de los aviones. Nos quedamos cortos tirando gente de los aviones. Entonces yo en mis sentimientos, siempre queriendo acercarme a la familia, pero siempre me sentí distinto, esas eran las respuestas que yo tenía. Nos quedamos cortos tirando gente de los aviones. A vos también te tendríamos que haber tirado. Entonces era un cachetazo detrás del otro, pero que yo no me daba cuenta, no me daba cuenta, Fernando. ¿En Uno no se qué, quiere dar cuenta de lo que es la familia. Eso es algo muy duro, ¿viste? ¿En qué circunstancias se daba esa violencia tremenda que acabas de contar? ¿Qué eran discusiones familiares o interpelaciones de tu parte? Sí, sí, yo siempre me sentí distinto. Y cuando quería entablar una conversación, siempre el negacionismo, siempre esas respuestas violentas, esa y tantas otras más te puedo mencionar, y tantas otras más. Ahora menciono esa y está en mi testimonio también, pero era para decir, si sos distinto, acá en esta familia no tenés cabida. Y de hecho, eso fue lo que sucedió. De alguna forma me apartaron y mientras yo estaba haciendo el servicio militar en plena guerra de Malvinas 1982, que solamente me tocó tener que hacer guardias acá en el puerto de Buenos Aires, pero bueno, aprovechó mi madre para hacerme a un lado porque yo era molesto, y bueno, nunca más pude entrar en mi casa y yo me encontré viviendo solo y saliendo a sobrevivir en la vida y la pasé mal, la pasé realmente muy mal en muchos momentos, sin tener nada.
porque uno, esa época todavía era muy, muy inocente, muy, muy inocente. Lamento mucho por los chicos de las Malvinas también. Que bien dicha está la frase que recuperamos nuestra democracia gracias a esos chicos. No gracias al acto de heroico de Malvinas, todo eso es una mentira. Hay quienes dieron su vida y esos fueron los chicos. Mi hermano Jorge, militar, teniente, no me acuerdo en esa época, uno puede buscar en Wikipedia o en cualquier lugar, googleás y la tropa más experimentada del ejército argentino estaba todo en la frontera con Chile. Y mi hermano, que había ido a West Point, que hizo los cursos de comando, boina verde y todo eso, no se presentaba como voluntario para ir a pelear en las Malvinas. No, no, él me decía, estamos cuidando la frontera con Chile. Pero si la guerra está en Malvinas, ¿qué tiene que ver Chile? ¿Viste? Bueno, todas esas cosas, ¿viste? Que vos decís, no puede ser la familia que tengo, no puede ser, ¿viste? Eso es lo que me da vergüenza. Sergio, no nos queda tanto tiempo Pido y nos queda... perdón, No, 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 por favor. Te volvemos a agradecer estar dando este testimonio y tenemos dos... decime, tengo dos temas todavía para tratar contigo. dale. Uno que tiene que ver con tu mamá, porque vos ya contaste cómo fue asesinado tu padre, y desmontaste esa operación que todavía se sostiene en el tiempo, acerca de cómo murió él, y cuando hablas en referencia a tu mamá, hablas en tiempo presente. Tu madre vive. Y mi mamá vive, sí, eh, la asiste mi hermana Diana, que mencioné. Eh, y bueno, mamá, cuando puedo hablar con ella, este, no, es todo, negar todo continuamente, pero yo estoy tratando de hacer un trabajo porque ella ya tiene 93, 94 años, está muy lúcida, pero abrigo la esperanza, de que me pueda aportar algo, de que me pueda decir algo, de que me pueda decir que al menos que fue muy triste todo lo que se vivió, pero quizás tenga algún documento en casa, en Olivos, donde vivimos toda la familia. Quizás tenga ella algún documento y abrigo esa esperanza de que pueda uno de estos días ella recibirme, y yo preguntarle humildemente y después les contaré si obtuve algo o no, Ujú. digamos, que no es por mí, no es por vos, es por lo que dijimos, es por el nunca más, es por aportar algo, ¿no? Es ese granito que, que, que la verdad que agradezco tanto a la retaguardia, todo lo bien que hacen por tanta gente, ¿no? Y bueno, esperemos seguir luchando, Fernando. Yo estoy ahora en esa lucha de ver si mi madre me puede dar algo. De mi hermana lo espero poco porque es esposa de un militar y es recontra negacionista. Si te la comparo con Cecilia Pando y creo que mi hermana es peor que Cecilia Pando. No sé cómo decirte, ¿viste? Pero bueno, imagínate de la frase que te dije, de una de las pocas frases que te dije. Ujú. Este, es esa el tipo de charlas, ¿viste? Pero Claro. quiero encontrar el momento, pero para eso tengo que hacer un trabajito, ¿viste? No es que yo tengo contacto ahora todos los días con ella. Ujú. No, no. Vos, bueno, sos frecuente televidente de los juicios, incluso participás ahí en el chat del Sí, canal de YouTube de la Retaguardia, venís participando. Eh, sí. no venía siguiendo tus mensajes, no le veníamos contando a la gente todavía
en particular tu historia, porque queríamos llegar a este momento en el que vos decidieras hacerlo, pero además ibas presencialmente al juicio de Campo de Mayo, que está ahora en instancias de alegatos, cuando era presencial. Sí, 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 sería año 2019, quizás era presencial antes de la pandemia, y ahí, bueno, me impactaban se inicia los testimonios de la mega causa de Campo de Mayo con los familiares de Mercedes-Benz, con Claro. los familiares de los desaparecidos de Mercedes-Benz. Entonces, eh, en un momento eh, la, la- le, Estás buscando. Ah, le acerco a la fiscal Sosti, y a Pablo Yonto, una placa, donde estaban los 14 desaparecidos, de Mercedes-Benz, que estaba en Puerto Madero, justo delante de donde en ese momento trabajaba yo, en Puerto Madero. Estaban ahí las oficinas. Yo dejo Mercedes-Benz, en el año 2017, ya con el cambio de gobierno de Macri. La empresa era otra empresa, empezó a ser otra empresa. Este, y ya se sentían otras presiones, se sentía otra cosa, y yo no me sentía bien dentro de Mercedes-Benz. Pero vivía hasta esos 25 años en una burbuja, y yo a Tasselkraut, que es uno de los responsables de haber perseguido y de haber entregado a gente, a la dictadura, y haber sido el verdugo que los entregó. Yo lo tenía, a veces uno se los cruza en un pasillo, en la oficina central, allá, y estaba como si nada Tasselkraut, el hijo también, y trabajé en una empresa que también, una empresa negacionista. Obviamente estas multinacionales tapan todo, ¿no? Digamos, y yo me encuentro como un baldazo, y todo esto que yo he relatado me ha explotado quizás ahora. Lo digo con un poco de vergüenza. Por qué no dije todo esto antes? Pero bueno, me explotó ahora, yo no sé por qué, pero vi esto de Mercedes-Benz en estos testimonios, ujú. y yo iba y los presenciaba, y vi el sufrimiento de la familia, de Núñez, de esto, de la hija y de todo. Me da mucha vergüenza también, Fernando, mucha vergüenza. Sergio, te agradecemos esta primera Bueno, aparición pública, este testimonio. Seguramente la bueno, vamos a seguir. Ojalá que puedas encontrar más bueno, información, pero insisto en que esto no es una responsabilidad tuya, sino del Estado y de quienes perpetraron el genocidio, no de quienes intentan recorrer el bueno. camino inverso como vos. Muchísimas gracias y te agradecemos también por haber elegido la retaguardia para contar tu historia. No, te agradezco a vos, disculpen un poquito de emoción, quiero romper en llanto, pero hay que ser fuerte. La verdad que es un orgullo el trabajo que hacen todos ustedes, y bueno, que se sigan sumando más, que sigamos luchando por una sociedad mejor, justa, con memoria, con futuro, y bueno, por la verdad, la memoria y la justicia. Gracias, Fernando, gracias a la retaguardia, y bueno, agradecido eternamente.